En 1938, Boeing había creado el Boeing 314 Clipper, una hidrocanoa de largo alcance, y el Boeing 307 Stratoliner, que se convirtió en el primer avión de línea presurizado. Ambos diseños eran excelentes e innovadores, pero lamentablemente sus carreras se vieron interrumpidas por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cual restringió severamente las operaciones de las aerolíneas y obligó a centrar las actividades de producción de aviones en el campo militar. Años después, en 1944, Boeing lanzó el C-97 Stratofreighter, un avión militar de carga de largo alcance, diseñado a partir del bombardero B-29, uno de los íconos más grandes de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1945, William Allen asumió como el nuevo presidente de Boeing. Él tenía pensado crear un avión de pasajeros para revivir la aviación comercial. También vio el potencial de los grandes bombarderos que habían creado, convertidos a aviones de pasajeros gracias a sus amplios fuselajes y largo alcance. Así que básicamente convirtieron el C-97 Stratofreighter para que pudiera llevar pasajeros. El diseño tenía un potencial evidente. La cabina de pasajeros iba a ser muy ancha y encima iba a tener dos cubiertas. Boeing esperaba así asentar un nuevo estándar en la aviación comercial en cuanto a lujo y confort. El avión recibió el nombre Boeing 377, apodado el Stratocruiser. William Allen confiaba en que las aerolíneas iban a comprar la aeronave más avanzada de Boeing, y funcionó. A finales de noviembre de 1945, el presidente de Pan Am, Juan Trippe, hizo un pedido de 20 Stratocruisers, el pedido más grande hasta la época, valorado en casi 25 millones de dólares. Pan Am confiaba plenamente en Boeing gracias al éxito que tuvieron con el Boeing 314 Clipper. A pesar de que era un derivado de un avión militar, el trabajo no fue fácil. En total, más de 4 millones de horas en diseño e ingeniería se necesitaron para hacer el Boeing 377. Finalmente, el 8 de julio de 1947, el Stratocruiser voló por primera vez. La aeronave hizo más de 200.000 millas náuticas antes de ser certificado. En una ocasión, para determinar la VNE, la velocidad de nunca exceder, los pilotos de prueba hicieron que el avión caiga desde 21.000 pies hasta 12.000 pies en 50 segundos. Durante la caída, el avión alcanzó una velocidad verdadera de más de 430 nudos, poco más de 800 km por hora, algo impensable para un avión de este tipo. Sin embargo, Boeing sugirió una VNE de 305 nudos de velocidad indicada para tener un margen de seguridad. Pan Am recibió el primer Stratocruiser el 1 de abril de 1949 y ya en ese mes empezaron a operar la ruta San Francisco-Honolulu. BOAC, British Overseas Airways Company, encargó 10 unidades, Northwest Orient 10, American Overseas Airlines 8 y United Airlines 7. Un buen comienzo para Boeing. Hacia fines de 1949, Pan Am, BOAC y American Overseas Airlines empezaron a hacer vuelos regulares transatlánticos con el Boeing 377. El Stratocruiser era un avión muy innovador y complejo. Tenía una longitud de 33,6 metros, 43 metros de punta a punta de ala y una altura de 11,6 metros. El estabilizador vertical era particularmente grande para poder compensar la asimetría en caso de falla de alguno de los motores. Tenía 4 motores a pistón radiales de 28 cilindros Pratt & Whitney R4360 con sobrealimentación de 3.500 caballos de fuerza cada uno. Esto era considerado el límite para los motores a pistón. Tenía un peso máximo de despegue de 67.000 kilos. La cabina de pasajeros estaba presurizada ya que volaba a una altitud de crucero de más de 23.000 pies o más de 7.000 metros. La bodega de carga también estaba presurizada y climatizada. El fuselaje, heredado del C-97, tenía la distintiva forma de un 8 invertido. Se necesitaban 5 pilotos para operar el Stratocruiser: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, navegante y operador de radio. La cabina estaba en una posición muy inusual, sin escalonar y con muchas ventanas, haciendo que la visibilidad fuera excelente, algo que los pilotos consideraban una compensación por la dificultad y exigencia que demandaba operar el avión. Las alas también recibieron grandes modificaciones, consideradas las más rápidas de la época. Northwest Orient operaba 10 Stratocruisers que volaban en su mayoría dentro de Estados Unidos. Sus principales destinos eran Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Detroit, Minneapolis y Seattle, entre otros, mientras que Pan Am y BOAC hacían vuelos a varias partes del mundo, por ejemplo Singapur, Tokio, Beirut, Londres, Río de Janeiro y Buenos Aires, entre muchos otros. Su alcance le permitía acortar las escalas y duración de los vuelos. En 1956, Pan Am hacía vuelos regulares transatlánticos entre Los Ángeles o San Francisco hasta Sydney con 3 escalas intermedias. En 1955, a 6 años de la primera entrega, el Boeing 377 había llevado a más de 3 millones de pasajeros, completado más de 27.500 vuelos transatlánticos y volado más de 273 millones de kilómetros.
pasajeros. El Boeing 377 era uno de los aviones más grandes que surcaban los cielos, además de uno de los más lujosos. Era apodado el Romance de los Cielos. Un pasaje en primera clase de ida a Londres desde Nueva York costaba aproximadamente $400, equivalentes a más de $3.800 hoy en día, mientras que uno en clase turista alrededor de $300 de la época o $2.800 de hoy. Sin embargo, algunos aviones estaban configurados para tener una disposición de clase única, solo primera clase. El Stratocruiser podía acomodar lujosamente a unos 100 pasajeros. Como dije antes, la cabina era muy amplia. En la cubierta superior, los asientos estaban en una disposición de 2x2. Además, para vuelos nocturnos largos, podía ser equipado con camas de verdad, no asientos plegables. Al amanecer, el desayuno podía ser servido en la cama. Contaba con baños espaciosos y vestidores para hombres y mujeres. Los pasajeros recibían atención de calidad y comida de la mejor. En la parte trasera había una gran cocina con 8 hornos convencionales donde se preparaban los platos en el momento. Y no era cualquier catering. El exclusivo y famoso restaurante de París, Maxim's, era el encargado de diseñar el menú. Los pasajeros podían elegir entre caviar y queso roquefort como plato de entrada, acompañado de champán. Entre los platos principales se desplegaban solomillos de ternera a la boloñesa que se cortaban en lonchas finas frente al pasajero, acompañado de vinos de primera línea. Tras un pase de quesos franceses, la comida terminaba con un café o una copa de coñac. Uno de los aspectos más distintivos del Stratocruiser era que en la cubierta inferior, tras descender por una escalera en espiral, había una sala de estar donde los pasajeros solían socializar, leer o jugar a las cartas. El Stratocruiser tenía una velocidad crucero de 265 nudos, 300 millas por hora o 490 km por hora, y gracias a que volaba a más de 23.000 pies de altitud, las turbulencias no eran un gran problema. Su alcance era de más de 7.300 kilómetros. El vuelo más largo lo operaba Pan Am, cubriendo la ruta Tokio-Honolulu sin escalas, la cual tardaba unas 11 horas. Sin embargo, no todo fue perfecto para el Boeing 377. La aeronave era tan compleja que suponía un reto para los departamentos de mantenimiento. Peor aún, las hélices eran muy poco confiables y tendían a fallar catastróficamente. Muchos aviones cayeron víctimas de este problema. El peor de ellos ocurrió el 29 de abril de 1952, cuando el vuelo 202 de Pan Am cubría la ruta Buenos Aires-Nueva York con 3 escalas intermedias. A mitad de la tercera sección de la ruta, cuando la aeronave estaba sobrevolando el Amazonas, la hélice del motor número 2 se desprendió de su eje con tanta violencia que provocó que el motor entero se desprendiera del ala. Este impactó y destrozó el estabilizador horizontal izquierdo, lo que hizo que la aeronave empezara a ascender rápidamente. Segundos después, las grandes fuerzas aerodinámicas provocaron la desintegración del avión. Todas las 50 personas a bordo murieron. Las fallas en las palas de las hélices eran un problema frecuente y en muchos casos catastrófico. El Stratocruiser no tenía un registro de seguridad muy bueno. Entre 1951 y 1970, el Stratocruiser se vio involucrado en 13 accidentes y en total murieron 139 personas. En cuanto a las variantes, se crearon muchas, pero todas eran muy parecidas o casi iguales, diferían en la cantidad de ventanas, tamaño o forma de las mismas. Algunas variantes tenían un poco más de potencia en los motores. Se creó un Boeing 377F Freighter y una versión militar, el 377M. Los cambios más notables fueron los Guppies. En los años 60, la empresa estadounidense Aerospace Lines creó 3 variantes del Stratocruiser. Eran el Pregnant Guppy, el Super Guppy y el Mini Guppy. Estos últimos dos eran propulsados por motores turbohélice. Como podemos ver, la parte superior había sido extendida para poder transportar cargas voluminosas. Los Guppies llevaron partes del cohete Saturno B, que en pocos años llevaría a Neil Armstrong y su tripulación a la Luna. 4 Guppies fueron usados por Airbus para llevar las partes de su inminente A300. En total se fabricaron 8 Guppies. Lamentablemente, el Stratocruiser original vio su fin a fines de los años 50 con la aparición del Boeing 707, el DC-8 y otros aviones a reacción, más rápidos y seguros. La complejidad de la aeronave y sus sistemas hacía que fuera muy costoso operarlos. Además, las aerolíneas estaban relegando la exclusividad del lujo y servicio en sus vuelos a cambio de poner más asientos para que más personas pudieran volar. Esto hizo que el Boeing 377 dejara de ser rentable. Su carrera duró poco más de una década. En total se fabricaron 56 unidades y el último de ellos fue retirado de servicio en 1963. El Stratocruiser marcó un antes y un después en la historia de la aviación comercial. Se trataba de un aparato tan complejo que en muchos sentidos anunciaba la inminente llegada de la era de los aviones a reacción. Aún así, el Romance de los Cielos se llevó consigo el lujo y la elegancia de los hoteles voladores.